va a fijar un precedente en temas de inteligencia artificial con un posible acuerdo entre los autores de diversos libros. Pues estamos encima de la mesa, tenemos este posible acuerdo en Estados Unidos entre el colectivo de autores de determinados libros y el entrenamiento de la inteligencia artificial de Anthropic. Tenemos para hablarnos de este posible hito a Violeta Arnaiz Medina de Pons IP, directora de Propiedad Intelectual, IA, Software. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias, Violeta. Bueno, sobre todo conocer un poco, ¿no? Haznos porque a lo mejor la audiencia no está al día, conocer un poco qué ha pasado con este caso, qué está pasando, porque además parecía que iba a haber acuerdo, pero luego un juez ha dicho que lo paraba. Cuéntanos. Exactamente. Bueno, es un poco difícil de explicar en pocas palabras porque esto viene de una secuencia muy nutrida de demandas que se han ido interponiendo en Estados Unidos, sobre todo, porque es de donde proceden estos grandes fabricantes de IA. Entonces, esta es una de tantas, pero es pues donde primero el juez ha enseñado la patita de por dónde entiende que puede estar la resolución de este tipo de asuntos. Aquí lo que ha pasado es que, como todos sabéis, para poder crear estos grandes modelos de inteligencia artificial hace falta entrenarlos con una cantidad ingente pues, de textos, imágenes, contenidos. Depende de la finalidad que tenga el modelo. En este caso era con grandes cantidades de textos, porque era un LLM, que es un Large Language Model, que la finalidad es que podamos interactuar con las máquinas a través del lenguaje humano, ¿no? Sin que haya una barrera lingüística por medio. ¿Qué pasó? Que para realizar este entrenamiento, pues la empresa Anthropic compró libros de segunda mano, los escaneó y los utilizó, y ahí es donde el juez ha dicho que puede haber fair use, que es una excepción que tienen en el derecho anglosajón, no en el derecho de la Unión Europea, con lo cual tampoco el caso sirve de precedente para lo que pueda suceder aquí en nuestro territorio, ¿no? Pero una parte de esos libros que se habían adquirido, digamos, legalmente y con los que se había entrenado el modelo, el juez ha dicho que sí, que ahí hay fair use y que eso es legal, de momento porque es primera instancia y esto está sujeto a revisión posterior, ¿no? de otros tribunales superiores. También tengo que decir que la cantidad... y vamos al segundo punto. El segundo punto es que otra parte del entrenamiento se había hecho con libros pirateados que estaban en la web, en páginas piratas. Sobre esa parte del entrenamiento, el juez ha dicho no, aquí no hay fair use porque no has tenido un acceso lícito a esas obras. Y ahí, digamos que se ha desdoblado el caso. Y sobre esa parte del caso, donde el juez ha dicho que sí que posiblemente había una infracción, es sobre el cual las partes han alcanzado una especie de inicio de acuerdo que creo que has dado una cifra a la que hay que sumar varios ceros. Son 1.500 millones de dólares, lo que, en total, contando con los afectados que se han ido sumando a esa class action, pues la suma total que da de multiplicar los afectados que ahora mismo hay por la indemnización que se ha establecido en el acuerdo, que eran, si no recuerdo mal, $3.000 por libro, por trabajo, digamos, utilizado, ¿no? En ese entrenamiento. Entonces el juez, como bien dices, ha paralizado el acuerdo, tiene que cotejar más informaciones, ha pedido más información a las partes y ahora estamos pues, en ese tiempo de espera a ver qué ocurre, ¿no? Pero es una decisión que no tiene de llegarse a ese acuerdo y de alcanzarse el acuerdo y, digamos, validarlo el juez, tampoco crea un precedente porque se ha sustraído, ¿no? Digamos, del conocimiento judicial. Con lo cual sería una decisión ad hoc para un problema concreto y no sentaría precedente para otros casos. Pero sí que creo que es importante por la trascendencia económica precisamente y por la cifra que Anthropic ha decidido poner sobre la mesa para resolver el caso. Eso da idea del riesgo que sus asesores legales pues, ven que hay en someter la controversia finalmente a la decisión del juez. Sí, efectivamente, en relación a esta parte, ¿no? del riesgo de someter la decisión, también a mí me surge una pregunta un poco también del riesgo probatorio, de la dificultad probatoria para los autores de acreditar que su libro concreto ha sido utilizado en ese entrenamiento, ¿no? Porque nos dices que hay como libros pirateados, libros que parecen, y es como, ¿y el tuyo concreto, ¿no? Para indemnizar, aunque luego se indemnice a un colectivo en conjunto, pero ¿cómo, desde tu perspectiva como experta, cómo ves esa dificultad probatoria? ¿Qué herramientas crees que se pueden defender para decir, no, es que yo también, mi libro también está aquí, ¿no?
Pues muy buena pregunta, porque efectivamente en estos temas tecnológicos el derecho va por un lado y podemos tener unas leyes maravillosas, pero la dificultad de acreditar, pues eso, que se ha realizado un uso cuando tenemos algoritmos que son complejos de entender, que si el demandante no nos quiere decir cuál ha sido su material de entrenamiento, pues es complejo saberlo. En este caso concreto, en el de Anthropic, como se ha acreditado, es porque la propia Anthropic reconoció que había usado una especie de dataset que es open source, que es público, está publicado, más que sea público, está publicado de manera abierta en la red, que se llamaba The Pile, y era un conjunto de datos, de archivos, de contenidos que ya se sabía que incluían. Y entonces ese The Pile contenía un set más pequeñito que se llamaba, creo recordar, Book 3 o algo así. Y ese set de datos contenía estos libros y ellos han acreditado todo ese proceso. Pero es verdad que se ha partido del reconocimiento de que se había utilizado este dataset en concreto, donde se ha podido, digamos, trazar, ha podido haber una trazabilidad de que esos libros estaban incluidos en él. Y entonces eso ha facilitado la prueba. Pues muy interesante, porque a mí eran como una de las cosas que más me conflictuaban. Aunque también, como nos dices, vale, se ha extraído un poco de esa decisión judicial, vamos a intentar hacer un acuerdo extrajudicial, pero no deja de asentar un poco en duda, ¿no? Poner ya sobre la mesa, como tú dices, que puede haber cierto riesgo en que efectivamente se entrenan una IA con cierta información, pues ya empieza a haber acuerdos con los autores. Entonces, a mí me interesa saber un poco cómo crees, desde tu perspectiva, que va a afectar a otras empresas tecnológicas a forzar esos futuros acuerdos o a situaciones similares, ¿o cómo lo ves? Evidentemente es un tema novedoso. Las normas de derecho de autor no dan una respuesta clara porque es un tipo de uso que no se había realizado hasta ahora y que no, bueno, pues estamos viendo cómo se ajusta a los parámetros tradicionales, ¿no?, o clásicos del derecho de propiedad intelectual. Pero qué duda cabe que hay un riesgo. Que hay un riesgo al que se han sometido estas empresas al hacer ese entrenamiento sin pedir permiso y luego asumiendo, digamos, las consecuencias para ser las primeras tecnológicamente hablando. Han asumido ese riesgo y ahora tienen que ver qué pasa. Entonces, por un lado, tenemos las empresas que han decidido actuar así, asumiendo ese riesgo y viendo ahora qué consecuencias económicas puede tener esto para la preservación de su actividad. Y por otro lado, tenemos que, digamos, en contraposición está empezando a nacer una oferta legal, como suele pasar, porque el pulso entre tecnología y derecho siempre es así, ¿no? Pues primero la tecnología va ganando terreno y luego el derecho se va asentando y se va, digamos, creando un ecosistema más equilibrado. Entonces, yo creo que hay brotes verdes en el nacimiento de esta oferta legal. Ya la propia demanda de Anthropic cita una empresa en Estados Unidos que está empezando a ofrecer estos servicios de manera legal y lo citaban como diciendo podían haber recurrido a este tipo de empresas, existen. En Europa también está empezando a haber movimientos y están empezando a nacer, por ejemplo, entidades de gestión colectiva de derechos que están poniendo sobre la mesa licencias que posibilitan con el material de sus socios realizar estas labores de entrenamiento de modelos de manera lícita. Entonces, pues vamos a ver cómo se equilibra el sistema, vamos a ver qué decisión toman finalmente los jueces americanos respecto a si puede ser o no fair use este tipo de uso y si hay dudas o puede serlo o resulta demasiado caro asumir ese riesgo, porque es un riesgo que se asume a medio plazo, porque como decíamos, pues hay una sentencia de primera instancia que puede ser recurrida y eso es tiempo, es dinero y es aprovisionamiento de dinero por parte de esas empresas. Entonces yo creo que puede haber pues otro camino a explorar que sea el de la oferta legal, que yo creo que los titulares ahí pues están empezando a ponerse las pilas y a ofrecer algo que sea interesante para ambas partes. Sin duda. También un poco, yo lo que veo que a lo mejor suscita algo de miedo en las empresas o no. El que haya un acuerdo de 1.500 millones de dólares en la mesa para todos los que se estén lanzando al desarrollo un poco, ¿no?, de tecnología, entrenándola con tanta... Bueno, no solo textos, ¿no?, sino en general con contenido sujeto a derechos de autor. ¿Crees que va a ser un freno? ¿Que se van a cortar un poco a la hora de seguir entrenando? Bueno, en la Unión Europea con el reglamento, pues... Claro, aquí tenemos un régimen diferente por el reglamento, por la sección de minería de datos, que es de la forma en que esto está regulado aquí, que es diferente, pero qué duda cabe que esto es un aviso a navegantes y yo creo que claramente es una señal de
al final los acuerdos hablan por sí solos, por mucho que los abogados, ¿no? Pues seamos muy cautos a la hora de manifestar públicamente nuestra postura, ¿no? Creemos que tenemos razón, creemos que nuestro cliente que está muy clara, pero cuando llegas a un acuerdo y pones esa cantidad encima de la mesa, creo que hay un subtexto ahí muy claro de tenemos miedo del resultado. Y bueno, pues eso yo creo que es un indicio suficiente para otras empresas tecnológicas, bueno, pues para estar preocupadas, que supongo que ya lo están, o para tratar de buscar otras vías de entrenamiento, que además el entrenamiento es un proceso continuo, porque los modelos tienen que seguir mejorando, y para seguir mejorando siguen necesitando datos, aunque haya ya una labor previa sustancial hecha. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser algo que traiga cola y que sea parte, es una pequeña parte de un proceso que va a durar largo tiempo. Yo también lo creo. Voy a aprovechar, porque como nuestro programa también se ve en directo en LinkedIn, a recordar que nos pueden seguir a Tinku en LinkedIn si te interesa este tipo de contenido, y además, como toda nuestra audiencia es empresarial, estoy convencida de que este tema lo están siguiendo muchísimo. Hablando justo un poco que comentábamos de estas diferencias entre Estados Unidos, todo lo que nos viene ahora, que ya nos está viniendo ya desde hace tiempo con el reglamento IA, pero ahora en 2026 ya definitivo. ¿Qué papel crees que puede jugar esa exigencia de transparencia que se está imponiendo ya en Europa y que todavía en Estados Unidos no? De cara a prevenir un poco este tipo de situaciones. Yo creo que aquí somos más cautos, pero no sé cómo lo ves tú. Claro, tenemos justo el artículo 53 del Reglamento de Inteligencia Artificial que ya establece una obligación de, creo que lo que dice literalmente es que hay que aportar o presentar un resumen suficientemente detallado, que vamos a ver después qué es eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Del material de entrenamiento de los modelos, para modelos de uso general, como es el caso de Anthropic y de muchos más, que son los que están en boca de todos porque tienen usos tipo ChatGPT, que tienen usos bastante generales, que no son, por ejemplo, un programa concreto que resuelve unas necesidades concretas de una empresa eólica, ¿no? que podemos utilizar todos y que para ello utilizan para su entrenamiento grandes cantidades de muchos contenidos diversos. Entonces, ese resumen suficientemente detallado, pues es una obligación presentarlo, y ahí pues digamos que es un palo más en la rueda para empresas que tengan una voluntad de ser opacas en relación con el material que están utilizando, o que no pongan cuidado en la selección de ese material. Ya no solo es que te puedan pillar judicialmente, sino que legalmente vas a tener, para desplegar tu actividad legalmente dentro de la Unión Europea o con efectos en la Unión Europea, vas a tener que cumplir una serie de requisitos, que es presentar esa documentación cuando te sea requerida. Entonces, pues yo creo que va a ser un acicate para que pues las empresas piensen en qué datos están cogiendo, qué tipo de contenidos están cogiendo, de dónde los están extrayendo antes de realizar esta labor de entrenamiento. ¿Crees que vamos encaminados, al menos en Europa, hacia una posible creación de licencias, de autorización de contenido, como al fondo el canon que hablábamos en su momento, ¿no? También por derechos de autor y todas estas cosas? En el ámbito de la inteligencia artificial igual vamos a hacer ese régimen de licencias o algo similar. Esto es una opinión completamente personal, sí. pero yo creo que sí. Yo creo que precisamente, como estamos diciendo, esta voluntad de evitar riesgos, que no es por bondad, sino pues porque esos riesgos tienen una vertiente económica, que es un saldo negativo en una cuenta de resultados, ¿no? Que impacta directamente en las empresas. Entonces, esa voluntad de evitar riesgos, esa obligación de cumplir con una determinada normativa a partir de un momento y dentro de la Unión Europea, con la vigencia del RIA, pues va a hacer que las empresas busquen una forma más segura de entrenar sus modelos, y esa forma más segura va a venir cuando hay una demanda y una oferta. Y esa oferta, pues yo creo que está viniendo, como te decía, a cuentagotas, pero está llegando, y va a llegar de manera pues igual con más oferentes, con más variedad, diferentes tipos de precios para diferentes tipos de actividades y de contenidos. Entonces, sí, yo creo que el futuro pasa porque existan unas licencias que permitan el entrenamiento con contenidos protegidos por parte de aquellos titulares de derechos que decidan prestarse a ello, y con una tecnología de control que vaya pareja, ¿no? Uno de los casos que he visto recientemente, que era la entidad os decía, es el equivalente a la SGAE sueca, que se llama STEAM, lo que ha puesto sobre la mesa es una licencia de entrenamiento con una tecnología que permite detectar cuando
sobre una obra, digamos, de creación humana, bueno, pues se han realizado labores a través de la inteligencia artificial. Entonces, de esa manera, aunando tecnología y derecho, ¿no? Y el texto que tenga la licencia, el alcance que tenga la licencia, pues podemos estar ante un instrumento realmente útil, porque si no nos falta la otra pata que tú bien comentabas antes, ¿no? Cómo técnicamente yo detecto que se ha utilizado eso, o viene del entrenamiento, o que se ha utilizado después. No te preocupes. Sí, que técnicamente se ha utilizado bien parte de ese contenido, ¿no? Concretamente en esa herramienta. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que cuando también la tecnología nos pueda ayudar a hacer esa detección y a tener esa trazabilidad, que es lo importante también cuando pones una licencia sobre la mesa, que sepamos cuándo procede cobrar ese porcentaje, ¿no? Entonces, ese combo de tecnología más licencia, yo creo que eso es, ojalá, vaya por ahí el futuro, porque yo creo que todos los intervinientes en la cadena de valor deben ser retribuidos de alguna manera, y que es la única forma de que el negocio resulte sostenible finalmente para todos. Virginia, muchísimas gracias. Me ha resultado apasionante, además, estar al día en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y voy a recordar a la audiencia que si tiene cualquier problema de propiedad intelectual, pues aquí tenéis a Pons IP para ayudaros. Y también en Tinku podéis dejarnos todas las preguntas que necesitéis sobre el tema. Por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku.